Religión, Dios, ateísmo y agnosticismo. Religión, Dios, ateísmo y agnosticismo. Fe natural y fe religiosa. Las relaciones iglesia y Estado y la tolerancia religiosa. ¿Qué es la religión? Si preguntamos a una persona corriente de nuestras sociedades cristianas actuales, probablemente nos hablará de ceremonias como la misa o las procesiones de Semana Santa, así como de ritos de paso, tales como el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio y la sepultura tras el fallecimiento. Toda una serie de instituciones que diferencian al hombre de los animales. Sin embargo, esta respuesta positiva, que consideraremos parte del momento tecnológico de la religión, podría encontrar una justificación mucho más compleja si pedimos al creyente que nos ofrezca la justificación que le lleva a mantener y a asistir a las citadas ceremonias, a cumplir con cada rito de paso. El momento nematológico de la religión. Probablemente en ese caso responda: la religión es la relación del hombre con Dios. Es la tesis de Barrón, Lactancio y San Agustín. Religare. Parecería entonces que el fundamento de todas estas relaciones institucionales humanas que forman parte del cuerpo de la religión es la relación última del hombre con una divinidad a la que se reza, se implora su favor, por la que se realizan actos piadosos y por las que se cumplen los santos sacramentos para estar en gracia de Dios, o como se diría comúnmente, llevar una vida feliz. Todo se resumiría en la famosa sentencia de Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov: si Dios no existe, todo está permitido. De hecho, en la tradición occidental, tanto en lo relativo como a las religiones politeístas como a las monoteístas, religión se entiende, además de como relación del hombre con Dios, como relegare, releer, cuidar o vigilar los ritos tradicionales, tal y como explica Cicerón en De Natura Deorum. Fe natural y fe religiosa. Desde esta perspectiva, el creyente en una religión determinada se comportaría bajo la esperanza de recibir los favores de Dios, mientras que el no creyente simplemente se limitaría a negar bajo su peculiar fe del ateo, como diría Zubiri, que pueda existir una relación del hombre con Dios. Serían en consecuencia dos posturas inconciliables, la de quien cree y la de quien no cree. Pero la religión no se basa únicamente en una carencia subjetiva, ni es algo privado que pueda dejarse al arbitrio de la conciencia. El creyente en una religión determinada se encuentra envuelto por toda una serie de ceremonias, tales como el cumplimiento de los sacramentos, la oración y, y demás. También por alguna concepción mitológica del mundo, en la que se contienen ideas embrionarias que podrán pasar en su momento a formar parte de sistemas filosóficos. Las distintas creencias constituyen un cuerpo social como complejo que constituye
toda práctica del creyente y conforma todo su comportamiento. La fe es, por lo tanto, una creencia material objetivada dentro del contexto de una sociedad determinada. Sin embargo, la fe religiosa es, por naturaleza, oscura porque su materia no es visible. Bueno, la fe del ateo. No obstante, la creencia en algo natural no tiene por qué contraponerse a la religiosa, tanto en el caso de la revelación divina como en la fe a un testimonio de una persona determinada. Creemos en algo que no vemos, como señala Feijó. Tres géneros hay de objetos: sobrenaturales, metafísicos y materiales. De estos, los dos primeros son esencialmente invisibles. Los terceros lo son muchas veces por accidente, porque aunque se consideren absolutamente dentro de la jurisdicción de la vista, es posible el uso de ella por la distancia, porque aunque se consideren absolutamente dentro de la jurisdicción de la vista, es imposible el uso de ella por la distancia. Las noticias que de estos tres géneros de objetos llegan a las puertas de los oídos deben traer respectivamente distintos testimonios para ser admitidas. Las de los objetos metafísicos, el de la evidencia; las de los sobrenaturales, el de la autoridad divina; las de los materiales, que no pueden examinar la vista, el de la autoridad humana. Feijó, regla matemática de la fe humana. Teatro Crítico Universal, tomo quinto. No pudiendo distinguirse más que los distintos tipos de fe, hay que constatar la involucración del cuerpo de las religiones en distintas esferas de lo humano, como es el caso de la famosa distinción entre lo sagrado y lo profano. En diversos estudios sobre la religión realizados por numerosas disciplinas, se establece la distinción entre lo sagrado y lo profano como la distinción entre lo que pertenece a la religión y lo que no pertenece a ella. Literalmente, profano es lo que se encuentra ante el templo, fanum, aunque unido a él. Así es como se denominó por parte de Varrón profanatum, consagrado a lo asimilado a lo religioso, aunque no sea propio del templo, un ritual de sacrificio o un diezmo, por ejemplo. De esta manera, muchas cuestiones en principio no religiosas, por no ser propias de la religión civil, profanas en definitiva, están involucradas en lo religioso. De esta manera, lo religioso no se incluye o superpone en lo sagrado, sino que incluye a muchas esferas no relacionadas directamente con los números terciarios, sino con instancias sociales o incluso políticas, donativos, promesas, actos delictivos, etcétera. Pero ocurre que lo profano, a su vez, es un concepto muy confuso o indistinto. Barron, de lengua latina, nos dice que profano es lo que está delante del templo, aunque unido al templo, y alega este significado como razón de que se llamase profanatum, consagrado, o algo existente en el sacrificio y en el diezmo de Hércules, puesto que mediante cierto sacrificio recibía el carácter del propio del templo, fanatur, lo que equivaldría, dice Barrón, a hacer por ley propio del templo
o fanum, lo que sin embargo es profano. Sin embargo, profano llegará a significar ante todo no ya tanto lo que está delante del templo con la connotación de lo que está orientado o de cara al templo, sino lo que está fuera y aún de espaldas a él, por lo que si el religioso es lo que se encierra dentro del templo, lo profano será también lo que no es religioso. Gustavo Bueno, los valores de lo sagrado, númenes, fetiches y santos. Los valores en la ciencia y en la cultura, actas del Congreso. Los valores en la ciencia y la cultura, León, 6 y 8 de septiembre del 2000, Universidad de León. Así, lo sagrado se involucra en lo profano en cuestiones tales como el calendario, marcado por las fiestas sacramentales. Un ejemplo es la fecha del 25 de diciembre, que pasa de ser el día del solsticio de invierno, la noche más larga del año, y en el contexto del Imperio Romano, el Dies Solis Natalis Invicti, que conmemora la victoria del emperador Aureliano del año 274, a ser la fecha del nacimiento de Jesucristo. La natividad del Señor a partir del año 354, una vez reconocida como religión oficial el cristianismo. Sin embargo, esta fecha, sin duda estrictamente religiosa, estaba involucrada con un acontecimiento natural como podría serlo el día del solsticio de invierno, en realidad la noche más larga del año. Es cierto que esta fecha natural, a saber, la del solsticio de invierno, había sido ya involucrada en instituciones culturales muy afines a la religión en el calendario y más aún en la institución del Dies Natalis Solis Invicti, que, que el emperador Aureliano estableció en conmemoración de su victoria sobre Palmira el día 25 de diciembre del año 274. Los temas de hoy: Madrid, 25 de diciembre del año 274. Las relaciones iglesia-estado y la tolerancia religiosa. En la actualidad se entiende que las denominaciones, religiones de libro, son en realidad una sola, cuyas dogmáticas deberían ser eliminadas como meros prejuicios heredados e instaurada la creencia en un solo Dios idéntico para cristianos, judíos y musulmanes. Incluso desde una perspectiva propia de la Reforma protestante, se admitirá que el Estado moderno se mantiene ajeno a la cuestión religiosa y tolera la libertad de pensamiento para todas las confesiones, dado que el contenido existente y por sí aparece en la figura de la religión como un contenido determinado, como doctrinas propias de la Iglesia en cuanto comunidad religiosa. Estas doctrinas permanecerán fuera del ámbito del Estado. En el protestantismo no hay un clero que sea depositario exclusivo de la doctrina de la Iglesia, porque en él no hay laicos. Hegel, Principios de la filosofía del derecho. Pero lo cierto es que las relaciones entre Iglesia y Estado han sido constantes a lo largo de la historia y muchas veces conflictivas entre sí. Las religiones politeístas son vistas como delirio por las monoteístas. El cristianismo causó un grave conflicto en el Imperio Romano al negarse los cristianos a dar culto al emperador, y dentro de las monoteístas unas son vistas como herejías respecto a la que se considera verdadera. Así, los cristianos son vistos como
politeístas por los musulmanes, y los cristianos ven a su vez al Islam como herejía del cristianismo. El protestantismo será visto como un cisma de la Iglesia de Roma, como señala Averroes. Por eso la escuela que afirma de Dios la corporeidad opina respecto de la que la niega, que ésta es atea. En cambio, la escuela que niega de Dios la corporeidad opina respecto de la que la afirma, que ésta es politeísta. Capítulo 4, 2, segundo traducción de Manuel Alonso. Bajo esta perspectiva es imposible la tolerancia entre distintas religiones. La involucración de política y religión en este aspecto es fundamental. El caso más paradigmático es el de la Iglesia Católica, heredera del papel homogeneizador que le correspondió al Imperio Romano durante la fase de la antigüedad, desde que en el año 312, cuando el emperador romano Constantino I el Grande, tras vencer a Magencio, quien incorporará el cristianismo como religión oficial del imperio, tras la famosa leyenda del In Hoc Signo Vinces, que presidirá el Concilio de Nicea, tan importante para decretar la doctrina de las tres personas de la Trinidad. El Papa, como vicario de Cristo y máxima cabeza de la Iglesia, asume el papel que le atribuía el emperador romano en la antigüedad, el de Pontifex Maximus, al que el emperador Teodosio había renunciado en el año 369, al tiempo que se adopta el cristianismo como religión oficial del imperio. La posterior división del Imperio Romano en el año 395, el saqueo de Roma por Alarico en el año 410, tras el cual escribirá San Agustín su famosa obra La ciudad de Dios, donde distinguirá la ciudad terrena, Roma, que será destruida, frente a la ciudad de Dios, Jerusalén, que le sobrevivirá. Con la caída final del Imperio Romano en el año 476, su antiguo territorio se convertirá en un conjunto de feudos, cuya unidad estará marcada por su adhesión a la autoridad del Papa de Roma, quien incluso, en tanto que Pontifex Maximus, autoriza la unción regia de los distintos reinos europeos, como sucedió con Carlomagno el 25 de diciembre del 800. El imperio será acaso el último imperio de la historia, pero ya no será un imperio que ha de ver como un organismo moribundo y corrupto, sino precisamente como el sumum en el orden terrenal, algo tras el cual ya no podrá haber otro imperio, salvo el de la Iglesia y, más aún, el de la Iglesia romana. Constantino, se dirá después por los cristianos occidentales, se ha retirado a Bizancio para no hacer sombra o para no dejarse cegar por la luz de su sucesor espiritual, el obispo de Roma, el que en el siglo V comenzará a llamarse el Papa. Gustavo Bueno, cuestiones quodlibetales sobre Dios y la religión. Mondadori, Barcelona, 1989. En el Imperio Romano de Oriente, que adoptará la forma de Imperio Bizantino, el Pontifex Maximus es el emperador que será la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, algo que sucederá de forma similar, aunque ya no entre cristianos, en el Islam, herejía nestoriana del cristianismo.
surgida precisamente de las escuelas filosóficas cerradas en el siglo VII por Justiniano, donde aprenderá Mahoma, doctrina que al negar la divinidad de Cristo se convertirá no solo en la monoteísta pura, sino que lo verá como simple profeta. Esta negación de la Trinidad, unida a la conversión del califa o líder político en líder religioso, en tanto que heredero del profeta Mahoma, hará imposible que la religión islámica se desenvuelva de manera disociada del poder político, siendo el califa no solo el único intérprete autorizado del libro santo, el Corán, sino también el encargado de expandir la fe islámica por medio de la guerra santa, yihad, frente al cesaropapismo bizantino, pero especialmente frente al fanatismo musulmán. La Iglesia Católica siempre distinguirá entre el poder temporal y el espiritual. El poder estatal, muchas veces manifestado de forma opresiva frente a una sociedad diferenciada, aunque inclusa en el Estado, lo que tantas veces ha sido denominado de forma muy difusa como sociedad civil. La Iglesia Católica, en tanto que se distingue del islamismo y el cesaropapismo oriental en no identificarse con el Estado, se convierte así en el referente básico de la sociedad civil, un ámbito de libertad frente a los abusos del poder. La Iglesia es la heredera de la tradición católica que frente al arrianismo y al islamismo ha defendido la soberanía de la Iglesia frente al Estado y ha constituido a la Iglesia como un reducto de libertad frente al Estado despótico, totalitario. De hecho, Santo Tomás, siguiendo el lema agustiniano, nulla potestas nisi adeo, afirma que el poder ha de aferrarse a la disposición natural que sitúa a Dios como creador del mundo. Así, del mismo modo que la felicidad celestial es Dios y su conocimiento, la felicidad terrena ha de ser iluminada por la revelación, de tal modo que para Santo Tomás la mejor forma de gobierno y más natural es la monarquía, afirmación que constituye un eco de la famosa sentencia de Aristóteles que toma la Ilíada de Homero: no es cosa buena el mando de muchos, uno solo debe ejercer el mando. Metafísica, 12:10. Y es que solo desde la perspectiva de un Dios que conoce a todos los hombres puede entenderse que se produjera el descubrimiento de América en 1492 y la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano en 1521, pasando así la Iglesia Católica de un ecumenismo meramente intencional a uno efectivo, involucrada al igual que sucedió con el Imperio Romano en su momento, en la estructura de un imperio universal como el Imperio Español, ahora enfrentado a otros estados surgidos precisamente en el contexto del cisma de Lutero con Roma, la Reforma Protestante. Aún hoy día, la perspectiva religiosa es insustituible en los planes y programas de las sociedades políticas. Los pueblos no están preparados para organizarse socialmente bajo los auspicios de un racionalismo filosófico y ateo, por lo que es necesario valorar el mayor grado de racionalismo de determinadas confesiones frente a otras, por ejemplo, del catolicismo como crítica al delirio politeísta que hoy está refluyendo bajo la forma de avistamientos extraterrestres, en realidad una afluencia de los demones helenísticos
y encuentros en la tercera fase. Por otro lado, el Islam mantuvo su pujanza durante la Edad Moderna con el Imperio Turco, que derribó el Imperio Bizantino con la toma de Constantinopla en 1453. Pero su amenaza en el Mediterráneo irá perdiendo intensidad a medida que el comercio y las relaciones internacionales se globalizan tras el descubrimiento de América, quedando en segundo plano hasta que se produce la desaparición del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. La formación de estados islámicos sobre importantes yacimientos petrolíferos, reservas que son el motor de la economía mundial, constituyen un verdadero combustible que ha relanzado la yihad o guerra santa como un elemento de amenaza al orden internacional vigente. Orden internacional dirigido por Estados Unidos, imperio realmente existente cuya involucración con la religión monoteísta puede percibirse de forma palpable en los billetes de $1, en su lema In God we trust, en Dios confiamos. Íntimamente relacionado con el destino manifiesto, los Estados Unidos han vivido siempre en democracia, en el sentido de gobierno popular de los calvinistas y su derivación puritana de los colonos del Mayflower, que llegaron a las costas de Norteamérica, expulsados de Inglaterra en el siglo XVII. Por lo tanto, el único pueblo que siempre ha vivido en democracia se plantea llevar esa forma de gobierno concebida como la más perfecta a los demás pueblos de la tierra, objetivo que solo puede mantenerse desde la perspectiva de un ego trascendental. Dios que conoce a todos los hombres, ejemplo de cómo la involucración de la política y la religiosidad terciaria sigue vigente en los estados modernos. En general, concluiremos que las religiones terciarias son incompatibles entre sí, pese a su monoteísmo y sus intentos de diálogo interreligioso. Solo pueden entenderse una vez que todos sus contenidos dogmáticos y positivos han sido puestos entre paréntesis, con el resultado de que el marco religioso de cada una de las confesiones desaparece. Y no solo eso, sino que la involucración de la Iglesia y el Estado es muchas veces necesaria por cuestiones históricas y políticas elementales. Como señala Gustavo Bueno, un Estado laico o aconfesional que se declara ignorante de todo componente religioso es una de tantas ficciones de las constituciones laicas del presente. Gustavo Bueno, la fe del ateo. La teología natural y la teología revelada. La inversión teológica. La primera referencia a Dios monoteísta la encontramos en el libro 12 de la Metafísica de Aristóteles, donde se habla de Dios, del acto puro, un ser que mueve sin ser movido, ser eterno, esencia pura y actualidad pura. Libro 12, 7. Como forma de escapar de la inmanencia del mundo que se postula en el libro octavo de la física. Aristóteles es, por lo tanto, el primer teólogo y fundador de la disciplina conocida como teología natural. Sin embargo, con la aparición de las religiones monoteístas soteriológicas y con ellas la idea de un Dios creador, cambia por completo la concepción del mundo. Un acto puro aristotélico asumirá el papel del Dios creador de la teología natural,
fundamentada, eso sí, en la teología revelada por Dios, en la forma de las religiones del libro, cristianismo, islamismo y judaísmo. Este cambio fundamental provoca también un cambio de orientación de la filosofía medieval respecto de la filosofía antigua, tanto en su institucionalización como en sus fines. La naturaleza de la Iglesia Católica, una sociedad civil distinta del Estado, hará que la filosofía académica de tradición platónica, fundada para el objetivo de formar líderes políticos, se convierta en la Edad Media en un conjunto de escuelas ligadas a las órdenes religiosas que cultivarán la filosofía como teología dogmática, como justificación de la verdad revelada, ancia theologiae. En la Baja Edad Media, estas escuelas se reunirán en las universidades, resultado de las universitas o concentración de los estudios en las facultades de medicina, derecho y teología, quedando la facultad de artes, la filosofía como auxiliar. Inicialmente, la filosofía medieval será teología dogmática, desde la que irá desplegándose la recuperación de la filosofía antigua, Ancilla Theologiae. La Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino se convertirá en la construcción filosófica más acabada del período medieval, adaptando el aristotelismo al cristianismo. De esta manera, la Iglesia Católica quedará como intérprete de las Sagradas Escrituras y receptora y transmisora de la filosofía griega y derecho romano. En el Imperio Romano de Oriente, por el contrario, el emperador seguirá siendo el Pontifex Maximus, y ambas concepciones cristianas se mantendrán enfrentadas objetivamente al Islam, surgido de una herejía cristiana, el nestorianismo. La Edad Media, los 1000 años que transcurren entre 475 y 1475, la entenderemos marcada en Occidente por las nuevas sociedades herederas del Imperio Romano que, a través de la teología judeocristiana monoteísta del Dios creador del mundo, transforma profundamente la ordenación básica del ámbito ideológico del pensamiento antiguo. Sería necesario definir con la mayor precisión posible el sistema de condiciones presupuestas. ¿Acaso la más llamativa podría definirse en este modo? El acto puro de Aristóteles rompe a hablar en la nueva época del cristianismo. Es creador del mundo y se revela a las criaturas. Un Dios egoiforme que crea el mundo a partir de la nada, acaso de un caos, y lo ordena, habla con los hombres, pacta con ellos e incluso se encarna en el hombre a través de la figura de Cristo. La teología dogmática que ocupa todo el campo en los primeros siglos medievales, San Isidoro, de la teología dogmática que ocupa todo el campo en los primeros siglos medievales, San Isidoro, Gundisalvo, Escoto y Eugena, parte en efecto y obligadamente cualquier transgresión llevaría al destierro o a la hoguera de la revelación como palabra de Dios, de un Dios que habla, que es egoiforme. Confrontación de 12 tesis características del sistema del idealismo trascendental con las correspondientes tesis del materialismo filosófico. Como contrapunto al cristianismo surge el Islam en el siglo VII y tras él la denominada filosofía islámica a partir del siglo IX,
Una vez organizadas las primeras escuelas coránicas en Siria y Arabia, dedicadas a la transmisión de los textos de la filosofía griega, el Islam se dedicará, al igual que el cristianismo, a los comentarios del libro revelado, el Corán, pero con grandes diferencias, al no distinguirse entre el poder político y el religioso. Al contrario de la Iglesia Católica, considerada como institución distinta al poder temporal, se producirá una constante censura de los autores incluidos en la nómina de filósofos, que en realidad eran médicos ligados a la corte califal. El último de los filósofos islámicos, Averroes, hubo de huir de Córdoba perseguido por sus opiniones consideradas heréticas. Al contrario del cristianismo, el Islam ofrece una posición contrapuesta, en tanto que se constituye como herejía nestoriana del cristianismo inspirada en Aristóteles, lo que les llevará a defender un monoteísmo radical. Negarán así la Trinidad cristiana, que considerarán idolatría propia de politeístas, y sostendrán que, en consecuencia, que Cristo no es la segunda persona de la Trinidad, sino solo un profeta. El monje Bahira del convento Bosra enseñó a Mahoma los dogmas de los nestorianos, y en su campaña aprendió el joven árabe la historia de sus persecuciones. Estas revelaciones engendraron en él un odio grande hacia las prácticas idólatras de la Iglesia oriental y aún hacia toda la idolatría, por cuya razón en su maravillosa carrera nunca hablaba de Jesús como del Hijo de Dios, sino siempre como de Jesús, el Hijo de María. Su alma inculta pero activa no dejó de impresionarse profundamente, no sólo por las ideas religiosas de sus preceptores, sino también por las filosóficas, pues estos se jactaban de ser los representantes vivos de la ciencia aristotélica. Juan Guillermo Draper, Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia. Asimismo, la negación de la Trinidad implicará la negación del elemento corpóreo, la encarnación de Cristo, lo que influirá en la doctrina del entendimiento, agente que Aristóteles menciona en el libro 3 de su Tratado de Ánima, de lo que marcará decisivas diferencias entre el mundo cristiano y el musulmán. Para Averroes, el entendimiento agente es la propia alma. Para Averroes, el entendimiento agente es la propia alma, de tal manera que todos llevamos la verdad dentro. La idea del entendimiento, que es causa eficiente del entendimiento agente, no es otra cosa que la idea de éste, ya que tanto el entendimiento productor como el producido son específicamente una misma cosa, sin otra diferencia que aquel existe de una manera más noble. Averroes, Compendio de Metafísica, libro cuarto, 47, edición Carlos Quirós Rodríguez, Madrid, 1919. Por el contrario, para Santo Tomás, la noción de entendimiento agente no es el alma misma, sino una virtud añadida al alma. De este modo, el entendimiento agente varía según los distintos sujetos. Al ser el hombre imagen de la Trinidad, según el cristianismo, el entendimiento necesita de lo corpóreo y por lo tanto es diverso según los individuos, pero para el Islam ha de ser uno solo y siempre espiritual. Todos los seres de la misma especie tienen de común la acción que se rige de su naturaleza específica, y por tanto la potencia que es principio de esta acción, no el que
ésta sea numéricamente la misma en todos. Ahora bien, el conocer los primeros conceptos inteligibles es una acción que va aneja a la especie humana. Luego es preciso que todos los hombres tengan de común la facultad que es principio de esta acción, que es el entendimiento agente. Pero no es preciso que sea numéricamente el mismo en todos. Es necesario, no obstante, que a todos se derive de un mismo principio, y de este modo la posesión común que los hombres tienen de los primeros conceptos inteligibles demuestra la unidad del entendimiento separado que Platón comparó al sol, mas no la unidad del entendimiento agente que Aristóteles comparó a la luz. Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica. Dada su crítica de la corporeidad, la denominada filosofía islámica caerá en un espiritualismo radical que equipara el entendimiento agente al alma humana. De hecho, ya antes Averroes, Aventofail, señala en su obra El filósofo autodidacto que es posible la adquisición de un conocimiento universal que proviene de la emanación de Dios y no necesita de la experiencia ni de ninguna tradición histórica, un solo espíritu inmortal común a todos los hombres. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante después de este descanso.